Como vimos en videos previos, como recordarán cuando importábamos los datos y estimábamos las estadísticas descriptivas de nuestras variables, nos dimos cuenta que había una gran diferencia en el rango de las variables. Miremos acá, recordemos las estadísticas descriptivas que teníamos anteriormente, que habíamos sacado. Listo, había una gran diferencia en el rango de las variables. Eso es lo que determinábamos inicialmente. Por ejemplo, acá, si mirábamos esta variable de total histórico, podíamos mirar que los datos iban entre 18.8 hasta 8.684. De todas formas, había una gran diferencia de escala entre esos datos. Y si nos íbamos a otros datos que estaban compuestos por variables binomiales, sí, no, 0, 1, entonces podíamos ver que también nos encontrábamos con valores que estaban entre 0 y 1. Entonces, aquí podemos recordar la importancia de estandarizar los datos, como en este caso, en el que si tenemos presente que K-means no es más que el cálculo de la distancia euclidiana desde un centroide hasta cada una de las observaciones que sacamos de nuestros clientes y que forman parte de un clúster, entonces podemos entender la importancia que tiene la herramienta de clusterización. ¿Por qué? ¿Para qué entiende el algoritmo? En este caso, el algoritmo no va a entender el contexto de que tenemos una variable de tipo binomial, como es la factura electrónica ceros y unos, y no va a entender que tenemos otra variable, por ejemplo esta de total histórico, que es un algoritmo que son valores que corresponden a valores de dólares que se han pagado y que tienen un total acumulado entre 18.8 y 8.684 dólares. Entonces, ¿qué pasaría? El algoritmo no entendería este contexto y le asignaría un peso muy pequeño a la factura electrónica, que solo tendría un valor de 1 como máximo, y prácticamente le estaría dando un gran peso a este valor de 8.684. Prácticamente con esto las variables no estarían compitiendo de manera equitativa. Lo que nosotros queremos es que las variables compitan de la misma forma. Esto es lo que se logra con la estandarización. Vamos a poner todas las variables para este caso, para el caso de los datos que bajamos de la empresa Telco. Vamos a poner todas estas variables con una media de 0 y con una desviación estándar de 1, para que todas tengan el peso semejante dentro del algoritmo. Listo. Aquí estamos entonces usando en Python una herramienta de estandarización que es la herramienta Standard Scaler. Recuerden que fue uno de los métodos que vimos inicialmente. De esos 4 métodos, este método de Standard Scaler nos hacía la media igual a 0 y nos hacía la desviación estándar igual a 1. Listo. Entonces, todas las variables caían en eso, en una media de 0 y una desviación estándar de 1. En Python se estandariza gracias a esta función Standard Scaler. Listo. Que ya viene en el paquete de scikit-learn. Entonces, from scikit-learn del módulo preprocessing le estamos diciendo que nos importe la función Standard Scaler para estandarizar esos datos. Entonces, si nos devolvemos, ya vemos que comenzamos a estandarizar nuestros datos acá
desde acá. Listo. Entonces, ya tenemos esa función activa. Ahora vamos a estandarizar en estos dos renglones. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando el objeto estandarizar, que va a ser igual a la función estándar scalar. Aquí en este renglón, ¿qué vamos a hacer? En esta línea vamos a crear el objeto datos estandarizados. ¿Listo? En este objeto vamos a contener nuestros datos estandarizados. ¿Listo? Por eso van a ser iguales al objeto estandarizar. Mírenlo acá. Va a ser igual al objeto estandarizar que fue creado en esta línea anterior. Punto feed estandarizar. Punto feed guión bajo transform. ¿Con cuál argumento? Con el argumento de datos que hace referencia a esos datos que inicialmente estuvimos bajando de Telelco. Listo. Si damos acá datos estándar, si damos enter a datos estándar y lo llamamos, aquí tendríamos el siguiente arreglo. Listo. Tendríamos este siguiente arreglo, donde si nos fijamos acá, en esta parte de acá, listo, listo, tendríamos un arreglo en el que podemos ver que todos los números van a estar como promedio 0 y con una desviación estándar de 1. Entonces, si nos fijamos en este dato, ¿qué vamos a encontrar? Que ya ese dato de 8684 va a ser estandarizado como 1.66. Listo. Así que aquí ya no vamos a ver una variación tan gigantesca como la que estábamos viendo arriba, sino que vamos a ver números muy similares, donde prácticamente el 99% debe caer entre 3 y menos 3. Recuerden para esto la definición de desviación estándar con una distribución normal, que es la explicación que les estoy dejando acá. ¿Listo? Entonces deben recordar eso para entender esta parte de acá. Para entender, no, para poder analizar esta parte de acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué me está indicando aquí 1.66? Ya no me está indicando que el valor de 8.684 dólares, sino que me está indicando que está este valor a 1.66 desviaciones estándar del promedio. Ojo, esta es la interpretación adecuada que debemos tener en este arreglo. Así que aquí ya no vemos una variación tan gigantesca como veíamos antes, sino que vamos a ver, repito, valores que van a estar entre el 99.9% de los valores van a estar entre ese rango de 3 y menos 3. ¿Listo? Porque este tiene un arreglo, esta distribución, recuerden que es probabilística, tiene un arreglo de distribución normal. Así entonces, comparar estos números es mucho más fácil, es más justo que hacer una comparación entre eso que teníamos anteriormente, que eran ceros, unos, 18.8 creo que era lo que teníamos y 8.684. Esto es lo que nos va a permitir, este es un punto esencial para permitir los clústeres. Más adelante vamos a ver que ya una vez se hayan arreglado esos 4 clústeres que definimos aquí, una vez que hayamos arreglado esos 4 clústeres, procedemos entonces a volver a esos datos iniciales para ya poderlos interpretar más fácilmente, porque por ejemplo acá nos quedaría difícil interpretar ese 1.66 desviaciones estándar con respecto del 0, que es la media. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver enseguida? En el próximo video vamos a determinar esos K óptimos.
o sea, ese número de clúster que son óptimos para estudiar, para agrupar esos datos que teníamos inicialmente y poderlos estudiar.